Los legisladores estatales republicanos de todo el país están presionando a las legislaturas para que aprueben decenas de medidas contra las protestas, lo que generó preocupaciones entre los demócratas y otros de que los estados comenzarán a tomar medidas enérgicas contra la justicia racial y las manifestaciones contra la brutalidad policial. Los republicanos en Alabama, Arizona y Kentucky presentaron proyectos de ley que crearían penas más severas para los delitos cometidos durante protestas violentas, incluido el bloqueo de una carretera y la destrucción de propiedades. Los legisladores conservadores de Ohio e Iowa también están impulsando una legislación similar que eliminaría las responsabilidades legales de los conductores que golpean a los manifestantes durante los disturbios. En Florida, el gobernador Ron DeSantis elogió la legislación antidisturbios del estado que promulgó el lunes y dijo que esperaba que el proyecto de ley sirviera de ejemplo para el resto de la nación. El proyecto de ley Combatir el desorden público aumenta las penas para las personas condenadas por actos que ya son ilegales, como agresiones que se cometen durante una manifestación violenta. Es la legislación más fuerte contra los disturbios y a favor de la aplicación de la ley en el país, dijo DeSantis durante la firma del proyecto de ley. No hay nada, ni siquiera cerca. Tras las protestas generalizadas de justicia racial del verano tras el asesinato de George Floyd, los legisladores republicanos en 34 estados han presentado proyectos de ley antidisturbios radicales, muchos de los cuales mejorarían las sentencias para los condenados por delitos en protestas que se tornan violentas, según el Centro Internacional para la Ley de Organizaciones sin fines de lucro. Algunos también harían mucho más difícil que las ciudades intentaran retirar fondos del presupuesto de las fuerzas del orden local, un guiño al movimiento de desfinanciamiento de la policía. Los demócratas y los grupos de derechos civiles han pasado meses advirtiendo que estos proyectos de ley infringirían los derechos de los ciudadanos a protestar, afectarán las tasas de encarcelamiento y podrían ser un intento de silenciar Black Lives Matter y otros manifestantes por la justicia racial. El representante estatal demócrata de Florida, Kevin Chambliss, calificó la legislación antidisturbios de su estado, HB 1, como la legislación más aterradora que he visto en mi vida. Ellie Page, asesora legal senior del Centro Internacional para la Ley sin fines de lucro, ha seguido las leyes contra las protestas durante aproximadamente 4 años, comenzando principalmente a raíz de las manifestaciones del oleoducto en Dakota Access. La colección actual de proyectos de ley, dice, es una clara reacción legislativa al movimiento de protesta por la justicia racial. Señaló que los estados no necesitaban experimentar disturbios o saqueos generalizados el verano pasado para seguir adelante con la legislación contra las protestas. Hay una docena de proyectos de ley que han sido introducidos en Oklahoma, dijo Page. Obviamente, las protestas, especialmente el verano pasado, tuvieron lugar en casi todos los estados del país, si no en todos los estados, pero ciertamente los masivos, el tipo de los que apuntan estos proyectos de ley, no vieron saqueos generalizados en Tulsa. Se podría decir lo mismo de Florida. Hasta ahora, Tennessee, Florida y Oklahoma son los únicos estados que han aprobado una legislación antidisturbios. El gobernador de Oklahoma aprobó su proyecto de ley antidisturbios HB 1674 el miércoles. Muchos de los patrocinadores de estos proyectos de ley sostienen que no apuntan a manifestantes pacíficos, sino a los responsables de disturbios violentos que conducen a saqueos y daños a la propiedad generalizados. Sin embargo,
La investigación muestra que la gran mayoría de las manifestaciones durante el verano fueron pacíficas. Este país se construyó sobre la base de protestas legales, y es algo que debemos mantener, el derecho de nuestros ciudadanos a hacerlo, dijo el senador estatal republicano de Kentucky, Danny Carroll, a principios de este año en una audiencia. Carroll patrocinó la medida de Kentucky en el Senado del estado. De lo que esto se trata es para los que cruzan la línea y cometen actos delictivos. Pero los críticos dicen que esos proyectos de ley son una extralimitación que terminará siendo mucho más de lo que los patrocinadores dicen que harían. Black Lives Matter Global Network, en una declaración, escribió que la actual lista de la legislatura otorgaría, si se aprueba, inmunidad a quienes atacan a manifestantes pacíficos y cambia el enfoque de los partidarios de Trump que asaltaron el Capitolio el 6 de enero. Vemos a republicanos fusionar nuestro movimiento con los alborotadores supremacistas blancos que atacaron el Capitolio, declaró la fundación Black Lives Matter. Esto representa una amenaza real y directa para los afroamericanos que se están organizando para la liberación. Los legisladores demócratas también han criticado estos proyectos de ley debido al impacto que tendrían las condenas mejoradas en la tasa de encarcelamiento masivo existente en el país. En junio del año pasado, el recuento de manifestantes arrestados ya había alcanzado los 10,000 por cargos de violación al toque de queda, robo y saqueo. No está claro cuántos, si es que hubo alguno, fueron condenados. El aumento del tiempo en la cárcel significa que los estados tendrán que gastar más dinero en alojar a los presos, lo que puede afectar la economía estatal. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Florida estima que un tiempo en prisión más prolongado podría generar entre 2.7 y 7.2 millones de dólares en mayores gastos para el estado. En total, el impacto económico estimado de este proyecto de ley podría costarle al estado y a sus residentes hasta 67 millones de dólares. Gary Daniels, el principal cabildero de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Ohio, también señaló la naturaleza expansiva de algunos de esos proyectos de ley antidisturbios, incluidos uno de varios que se introdujeron en Ohio, que según él crearía una definición ambigua de o burlarse de un oficial de policía si se promulga. La vaguedad dejaría confundidos tanto a los manifestantes como a las fuerzas del orden en cuanto a qué acciones son realmente delitos y qué se pueden detener. Cuando estos proyectos de ley no son lo suficientemente específicos, surgen problemas, dijo Daniels. Y eso es particularmente cierto con las políticas y las leyes de libertad de expresión y vigilancia. Los dejas abierto a la interpretación para que nadie involucrado sepa qué es ilegal y qué no, qué está incluido en el proyecto de ley y qué no. El Partido Demócrata ve con temor que el Partido Republicano tenga como objetivo sentenciar las protestas por la justicia racial,